¿Qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal estáis? Bueno, vamos con las claves de esta carrera de Hungría en esta temporada 2021 de Fórmula 1. Las claves que, evidentemente, si analizamos la carrera desde el principio hasta el fin, vemos que la primera clave está en la primera vuelta, en esa primera curva, en la que se producen los accidentes. Accidentes que dejan fuera de carrera a varios pilotos. Accidente provocado por Valtteri Bottas, el piloto de Mercedes, que se lleva por delante a Max Verstappen. A pesar de ello, Verstappen consigue reanudar la marcha, pero con daños muy graves en su monoplaza. Finalmente seguiría en la carrera, pero no pudo optar a escalar posiciones a lo largo de la misma. Hubo varios accidentes, como ya he dicho, en esa primera curva. El principal, el de Valtteri Bottas. Después hubo también un toque entre Charles Leclerc, que quedó fuera de carrera, junto con Lance Stroll. Checo Pérez también quedaba fuera. Y esa, digamos, es la primera clave de esta carrera, una carrera loca, motivada evidentemente por esa lluvia que hubo antes del comienzo y durante el comienzo, que duró poco, pero lo suficiente como para enredarlo todo. A partir de ahí, pues se produce la bandera roja, como ya hemos dicho, y nos vamos a la segunda clave de la carrera, ¿no? La segunda clave de la carrera es que eh, después de esa bandera roja, se hace esa segunda salida. La lluvia ya había amainado. mm, Prácticamente los coches estuvieron en el pit durante esa bandera roja aproximadamente media hora, algo más de media hora. Y durante ese tiempo, pues la lluvia cesó y empezó a secarse la pista, de tal manera que la salida se iba a dar en parado. Salen todos los coches de boxes detrás del coche de seguridad para instalarse en la parrilla. Y curiosamente, el único que sigue en carrera es el inglés Lewis Hamilton. Es curioso y además es un poco, digamos, estrambótico lo que vimos. Solamente al piloto de Mercedes en la parrilla. Los demás entraron a cambiar neumáticos, porque como ya he dicho, el circuito estaba seco. Y curiosamente en Mercedes pues erraron de esa manera, no supieron leer tal y como estaba el circuito en esos momentos. Y curiosamente Hamilton pues sale solo. Es una situación inédita, ¿no? No se había visto eso, exceptuando si nos vamos más allá en el tiempo, al Gran Premio de los Estados Unidos que se disputó en Indianápolis, aquella carrera polémica en los que los Bridgestones y los Michelin andaban así. Recordamos que aquella carrera, los coches al tomar una de las curvas que dan al óvalo, justo a la de antes de la recta de meta, pues se producían reventones en los Michelin y todos los equipos que llevaban Michelin pues optaron por, por abandonar, por no correr aquella carrera. Solo los Bridgestone disputaron aquella carrera, creo que fueron 6 coches de 3 equipos que utilizaban neumáticos Bridgestone. En fin, digamos que esa fue la segunda clave, ya que Lewis Hamilton tuvo que entrar una vuelta después. Él sale solo, sale ampliamente por delante de los demás salen por el pit lane, pero una vuelta más tarde tiene que entrar porque evidentemente los neumáticos, el circuito ya está seco y había que optar por neumático medio, un neumático o bien medio o bien duro. Exactamente, pues Lewis Hamilton colocó el neumático duro que en un momento dado, en ese momento, pues pensaban que podía ser el definitivo, ¿no? Para llegar al final de carrera y así ir escalando posiciones y ganarla. En Mercedes sabían que Verstappen estaba tocado, Verstappen seguía en carrera. Intentaron arreglar el coche durante esa bandera roja, pero los flaps que tenían destrozados lo intentaron arreglar como pudieron, pero fue imposible, ya que el coche estaba bastante deteriorado. No, no, no estaba al 100%, ni mucho menos. La carrera transcurre de esa manera y Hamilton, pues como ya digo,
tiene que entrar a cambiar neumáticos y se va hasta la última posición. A partir de ahí empieza a escalar posiciones, pero evidentemente en esos primeros compases pues no consigue tampoco escalar demasiado, ¿no? Ya que el circuito de Hungaroring es un circuito muy difícil para adelantar y a partir de ahí pues fue una lucha constante contra vuelta tras vuelta. Y nos vamos a la tercera clave. La tercera clave fue el tapón que hizo el Williams de Nicolas Latifi, que impidió evidentemente que Carlos Sainz, por ejemplo, y Fernando Alonso estuviesen más arriba. Ese tapón hizo que los dos primeros, Esteban Ocon y Sebastián Vettel, pues empezaron a incrementar la diferencia, ¿no? Poquito a poco, pues fueron incrementando. Mm, ya digo, Carlos pudo estar mucho más arriba, incluso pudo optar a ganar la carrera incluso, y Fernando Alonso, pues, idem de lo mismo, también estuvo en el ajo y la verdad es que lucharon por estar ahí. Pero, insisto, Nicolás Latifi, junto con Yuki Tsunoda, que también estuvo ahí, entorpecieron, digamos, esa persecución a Ocon y a Vettel que se escapaba. Esa digamos que es la tercera clave del Gran Premio de Hungría. Seguimos con la carrera y vienen las paradas. A Carlos le informan desde su box de Ferrari que tiene que entrar. Carlos dice que no, que estaba haciendo buenos tiempos y la única manera de quitarse a los dos que tenía delante, es decir, a Latifi que estaba ralentizando la marcha junto con Yuki Tsunoda, era seguir en pista mientras intentar superarles y hacerles un undercut que, que le valiera para al menos estar en la tercera posición, es decir, luchar por el podio. En esos momentos en Ferrari, ya digo, le dicen que entre, él quiere optar a esa opción de quedarse en pista, ya que sus tiempos eran muy buenos, y en Ferrari pues le aceptan y le dan ánimos para seguir. Fue un acierto porque Carlos, gracias a esto, eh, pudo hacerle el undercut a Latifi y a Tsunoda y colocarse en una posición de podio. Ahí estaba en una buenísima posición para hacerse al menos con ese podio, incluso soñar con la victoria, porque los dos coches que tenía por delante eran propios para adelantarle. Esa digamos que es otra clave de la carrera que hemos podido ver. Y finalmente, bueno, cuando ya entramos en la última parte de la carrera, Hamilton poco a poco fue adelantando posiciones. Verstappen tuvo que entrar a cambiar neumáticos otra vez. En fin, Verstappen estaba fuera de la carrera. Pero Hamilton siguió hacia arriba y llegando un momento, pues tuvo que entrar otra vez a cambiar neumáticos en la parte final ya, dejárselos duros y colocar un neumático más blando para intentar luchar porque tenía ritmo suficiente, iba como un auténtico misil después del cambio de neumáticos y tenía tiempo de sobra suficiente desde el box. Los ingenieros se lo ratificaban de que tenía opciones serias y claras de ganar la carrera, vamos, que lo tenía fácil, digamos, en ese momento. Y a partir de ahí pues llega una nueva clave, ¿no? Ocon y Vettel seguían en la primero y segundos. Tercero se encontraba Carlos Sainz. Cuarto, Fernando Alonso, que también entró a cambiar neumáticos, pero que consiguió acercarse rotundamente a Carlos, ya que el piloto asturiano pues tenía un gran ritmo en esta carrera de Hungría. Pues Hamilton empieza con esos neumáticos blandos, consigue blandos medios, empieza a hacer buenos tiempos, va como un auténtico misil, como ya hemos dicho, y llega hasta Fernando Alonso en pocas vueltas. Prácticamente le sacaba casi 3 segundos por vuelta a los pilotos de arriba. Y en ese momento, pues, es cuando llega, pues, otra clave de la carrera, ¿no? Que yo diría que la principal clave, ¿no? Y es que Fernando Alonso aguanta a Hamilton durante 11 vueltas. Es decir, ¿qué queremos decir con todo esto? Que Fernando consigue parar
al posible vencedor de la carrera en favor de su compañero de equipo Esteban Ocon, que iba líder. Carlos no pudo distanciarse, iba delante de Fernando, iba con un ritmo más bien no lento, digamos, pero no era el ritmo suficiente como para haber aprovechado esa situación, ¿no? En la que Fernando, pues durante 11 vueltas mantuvo a raya a Hamilton, que lo intentó pasar al piloto español una y otra vez, pero Fernando Alonso, sacando esa garra y ese pilotaje de campeón, pues consiguió eh, durante esas 11 vueltas mantener a raya al piloto británico. Pero claro, tarde o temprano tenía que caer y Hamilton adelantaba a Fernando y poco después pues adelantaba también a Carlos Sainz. Carlos que iba ya corto de gomas, las gomas ya no le estaban respondiendo lo suficiente y aparte de eso pues eh, el combustible tampoco le estaba beneficiando, tenía que ahorrar porque si no se quedaba sin combustible. A partir de ahí quedaban muy pocas vueltas para el final de la carrera. En la cabeza eh, se mantenía Esteban Ocon, muy cerca a Sebastian Vettel, que intentó, pero fue imposible adelantar al piloto francés. Y Hamilton pues empezó, como ya digo, adelantó a Fernando, después a Carlos y finalmente a falta de 2 vueltas, pues está muy cerca de Vettel, pero ya le fue imposible llegar hasta Vettel. Le hubiese bastado quizás un par de vueltas más incluso, y hubiese ganado la carrera. Y esa es la principal clave de esta carrera de Hungría, es que Fernando, pues Alonso pudo parar a Hamilton durante 11 vueltas, como ya hemos dicho, y gracias a eso, pues su compañero de equipo Esteban Ocon pudo ganar. De lo contrario, evidentemente, Hamilton hubiese ganado, incluso yo creo que hasta sobradamente, porque la diferencia de motor, la diferencia de gomas que llevaba en ese momento, pues eh, era imposible pararle. Pero solamente hubo un hombre en pista que además fue votado como el piloto del día, que es, como todos sabemos, Alonso, que fue capaz de frenarlo y gracias a eso, esa labor de equipo, digamos, entre comillas, benefició a Esteban Ocon, que ganaba su primera carrera en la Fórmula 1. Ha sido una carrera muy entretenida, la verdad. Una carrera que, gracias a la lluvia, porque de no haber habido lluvia, evidentemente hubiese sido una carrera más. Y las consecuencias que ha traído este Gran Premio de Hungría, pues es que Hamilton se vuelve a colocar como nuevo líder del campeonato. Verstappen ha sumado tan solo un punto, Hamilton tercero y poco más. Y el espectáculo, evidentemente, que se ha vivido durante todo el desarrollo de la misma, ¿no? Ha sido un espectáculo bonito, una carrera interesante, muy entretenida. Eh, Solo hubiese bastado quizás que hubiese llovido un poquito más. Si hubiese llovido un poquito más hacia la mitad de la carrera, no sabemos qué hubiese ocurrido, pero la verdad es que hubiese sido mucho más interesante. Incluso a saber si alguno de los pilotos o alguno de los nuestros hubiese dado la campanada y hubiese conseguido la victoria. Insisto en que Carlos Sainz pudo haber estado ahí, pudo haber ganado. Escaló muchas posiciones en la salida, pero ya digo, Latifi entorpeció mucho la marcha de los coches más rápidos que venían por detrás en un circuito, como ya hemos dicho, que es muy difícil de adelantar y finalmente pues se quedó ahí a las puertas, ¿no? Pudo haber conseguido Carlos quizás una victoria, tuvo su opción. No sin quitarle méritos, evidentemente, ni al vencedor de la carrera, Esteban Ocon, ni al segundo, Sebastián Vettel, que bueno, que lo intentó, pero que no fue capaz en ningún momento de adelantar al piloto de Alpine. Es la primera victoria de Alpine, la antigua Renault, desde 2008, creo. Y la verdad es que es un, es un, es una muy buena noticia para los aficionados españoles porque
vemos que a pesar de lo que ha pasado, que la carrera ha sido accidentada y por eso se ha dado este resultado, porque no nos engañemos, esto no es real lo que ha pasado, pero sí nos da una cierta esperanza para el año que viene, la temporada que viene, en la que, como todos sabemos, cambia la normativa y a partir de ahí se pueden ver cosas interesantes. Gracias y nos vemos en un próximo post.